Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy entrevistando a Agustín Rossi, diputado nacional, un hombre muy importante dentro del kirchnerismo. Algunos ya lo vuelven a ver con la posibilidad de presidir la Cámara de Diputados. Bueno, veremos qué es lo que sucede después del 27 de octubre. Parece un tránsito bastante extenso de aquí hasta que asuma el 10 de diciembre las nuevas autoridades. Hoy fue un día en lo económico particular, es el día Labor Day en los Estados Unidos, no hubo casi operaciones, 12 millones de dólares que se operaron, hubo una cierta tranquilidad. Volvimos a otros temas, apareció el dólar blue nuevamente, habló el presidente del Banco Central, no hizo modificaciones a las medidas, sigue siendo muy complicado para muchas empresas, no solo grandes sino pequeñas, que tienen sus dineros en los fondos y que los tenían para pagar los sueldos y sobre los que ayer Lacunza nos decía en el programa que se va a pensar en un sistema por el cual se les daría un crédito caucionado con estos fondos. Sí, lo económico sigue siendo todavía una incertidumbre. Me parece interesante hablar con Agustín respecto de la cuestión más política. Si hay vínculos o no entre el gobierno y el sector de Alberto Fernández, ¿qué va a pasar? ¿Qué país le deja al, todo indica, eventual presidente Alberto Fernández? Así que ya lo recibo y charlamos de política y también de economía. ¿Qué haces, Agustín? Hola, Luis. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por venir. No, por favor. Ya estuviste acá, así que la pregunta de nos morimos y qué pasa no te la voy a hacer. Y aparte estamos un poquito más apremiados por la coyuntura. Definime el momento político que estamos viviendo. Y es un momento difícil, ¿no? Un momento difícil porque está claro que las elecciones PASO legalmente convirtieron a todos los precandidatos en candidatos, pero el candidato opositor quedó notablemente fortalecido y el candidato oficialista, que a su vez es el presidente de la nación, quedó fuertemente debilitado, y eso genera esta sensación, ¿no? Que estamos en un gobierno que está terminando su gestión, que las expectativas de los argentinos en general, de los operadores económicos, sociales, políticos y demás, están puestas en Alberto Fernández presidente. Y bueno, y una economía que venía complicada previo a las PASO termina complicándose muchísimo más. Con un cambio de ministro, aparece un nuevo ministro, un ministro de emergencia, ¿no? Porque claramente asumen una situación de demasiada complicación que me parece que va día a día, ¿no? Va día a día y... Es así, casi hora a hora, por momento. Día a día, para ver de qué manera se toman las medidas que se tienen que tomar. En algún sentido, en algún criterio, yo digo que no se entienden demasiado, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, se tomó las medidas para reprogramar el pago de las letras, ¿no? Que enojó a muchos empresarios que tenían allí para pagar sus sueldos, gobernadores de provincias, no está resuelto los fondos comunes de inversión y demás. Ahora, lo que el gobierno les quiso decir a todos ellos a todos que tenían letras, les estaba diciendo: mira, no te voy a dar los pesos, no te voy a dar la plata de estas letras porque te vas a ir al dólar. A los 4 días toman una decisión diciéndole: aunque tengas los pesos, no te vas a poder ir al dólar, porque no va a haber dólares para vender a inversores, a personas jurídicas. Entonces, la pregunta es: ¿para qué hiciste el otro? Bueno, ayer se lo o ¿por qué no liberás en el caso de aquellos que, liberándolo, resuelven un problema de la economía real, como por ejemplo poder pagar sus sueldos? Que no es metáfora, hay gente que no puede pagar, hay provincias... Entonces me parece que eso muestra esto, digamos, ¿no? Que el gobierno va a prueba y error día a día, y bueno, y nosotros tenemos que estar siendo muy prudentes y muy conscientes de la gravedad de la situación. Fijémonos, Alberto se va ahora se fue una semana a España, ya está en España. El domingo o lunes, cuando vuelva, va a ser un mes de las PASO. No hizo un acto de campaña. Todo lo que hizo fue escuchar, hablar con el gobierno, con el presidente las veces que el presidente así lo requirió, hablar con los sectores, estar preocupados o ocupados, más preocupados sobre la evolución de la economía, pero me parece que en eso tiene suerte Macri, que le ganó a Alberto Fernández, que es un dirigente racional, prudente, moderado. ¿Cómo tomaste cuando Lacunza dijo: conversamos con Alberto pero no cogobernamos? Es que es así. Nosotros no estamos cogobernando. Las decisiones las tiene que tomar el gobierno, las tiene que tomar el presidente y las tiene que tomar, en su caso, el ministro de Economía. Lo que nosotros deseamos que
que las cosas vayan en un determinado sentido. En primer lugar, nosotros no creemos, y yo personalmente estoy absolutamente en contra de la idea de que cuanto peor mejor. Porque la realidad es que la historia política argentina tiene dos transiciones similares, o que uno puede tomar referencia, no similares, pero uno puede tomar referencia. Alfonsín Menem. La situación se terminó como con tierra arrasada, hiperinflación y demás. A Menem le costó 2 años, sí, claro, para encontrarlo a caballo y el plan de convertibilidad. Puede estar de acuerdo, a favor, pero fue... La inflación fue. Pero fue un punto de referencia, digamos, ¿no? Ordenó su programa económico. Duhalde, hasta que aparezca Labaña pasó 1 año. Entonces, la realidad es que si nosotros nos imaginamos reconstruir la Argentina, queremos empezar el 11 de diciembre del 2019 con algunas anclas, que no digan que sean, qué fortaleza, unas columnas refortalecidas, pero que sí que haya algunos anclajes desde el cual se pueda empezar a reconstruir la Argentina. ¿Creíste, ¿no?, en algún momento algunos, los más críticos decían, Macri va a incendiar todo, que mató a las reservas y más y que se haga cargo Alberto? ¿Creíste en esa hipótesis? No, yo no creo en esas cosas, porque la verdad es que tampoco tenía reservas como para... la realidad es que esto que toma ayer, que digamos, en todo caso es la abdicación ideológica más importante de un gobierno que durante 4 años dijo que en realidad haciendo lo contrario iba a florecer la economía de nuestro país. Era una cosa que parece absolutamente razonable en cualquier lugar del mundo. No hay en el mundo ni mercados hiperregulados, pero tampoco hay mercados absolutamente desregulados como el que existían en la Argentina. Es tanta la contradicción que los mismos, que escuché a 2 o 3 entidades del sector agropecuario que dijeron, no, está bien que los exportadores tengan un plazo para liquidar. Entonces estaban presos de ideología. Estaban presos de ideología que los llevó a este lugar. Pero bueno, parece que esto también significa la posibilidad de que los argentinos tomemos en cuenta, digamos, que estos modelos económicos y que dirigentes políticos que profesan estos modelos económicos no funcionan en este país. Siempre nos llevan a un lugar similar, y esto es un lugar de muchísimo dolor para el conjunto de la sociedad argentina. No va la CUNSA este miércoles, hay una negociación. Contame qué sabes de eso. No, el cero que dijeron hoy, digamos, ¿no? Que decidieron no ir este miércoles porque me parece que no tienen todavía el proyecto de ley armado, y me parece que hay sobre ese proyecto de ley una cantidad de dudas que vale la pena que las resuelvan antes de ir al Congreso. El ministro el miércoles pasado, cuando anunció las medidas, dijo 4 medidas, ¿no? Lo que hablábamos recién, renegociación compulsiva de letras, vimos lo que pasó a las 72 horas, que podría haber sido otro camino. La renegociación con el fondo, que todo el mundo le parece bien, que es razonable. Y después el ministro dijo, bueno, a los acreedores que están bajo ley extranjera, le vamos a dar este tratamiento, que es un tratamiento que le vamos a pedir a los bancos que nos presenten propuestas de renegociación voluntaria. Y a los acreedores, a los tenedores de deuda que están bajo legislación argentina, vamos a ir al Congreso de la Nación. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que lo que no puede haber es disparidad de trato. No se puede tratar de una manera al acreedor que está bajo ley extranjera con el acreedor que está bajo ley nacional. Como presupongo, quizás me equivoque, que la negociación con los acreedores que están debajo de la ley extranjera va a ser mucho más dura que una negociación con acreedores que están bajo legislación nacional, que además debe haber una cantidad que está intrasector público, que debe estar en el Banco Nación y en el ANSES y demás. Entonces me parece que lo primero que tenemos que saber, Luis, es qué condiciones le van a terminar dando o brindando a quienes son los tenedores de deuda argentina bajo legislación extranjera. Me parece que ahí hay una cosa que se necesita resolver, porque si no, me parece que nos podemos llegar a equivocar. Segundo punto, la deuda en pesos bajo legislación nacional, que es la que teóricamente va a intervenir el Congreso. No es de vencimiento inmediato, no es deuda de corto plazo, es deuda de mediano plazo. De hecho, me dicen que la mayoría está puesta en el año 2020. Entonces, bueno, sentémonos con el tiempo que sea necesario para analizarla, para tomarla
con responsabilidad, pero también encontrar la solución técnica que sea beneficioso para la totalidad y para el conjunto de los argentinos. Entonces, estas cosas me parece que son cosas, y obviamente saber cuál es la composición de esa deuda. ¿Cuántos de los tenedores de deuda en moneda nacional, en pesos argentinos, son ahorristas individuales? Alguien que cobró una jubilación porque se jubiló y le dieron una cantidad de plata, o tenía un ahorro y en lugar de meterlo en plazo fijo compró bonos de la deuda. A eso tenemos que protegerlo. Claro. Enseguida volvemos a la economía, pero un poco de política. ¿Cómo ves siendo? Vos sos una persona cercana a Cristina, a Néstor y a Cristina. Recordemos, los dos somos Rosario, o por lo menos venimos de allá. Vos estabas en el Consejo y Néstor te ubica, te trae y te catapulta todo esto. Sí. Nadie puede decir que no tenés pedigrí kirchnerista. Sí. ¿Cómo vivís esta polémica de, que para mí es insólita, pero sigue apareciendo, tapa de noticia? Manda Alberto, manda Cristina. Bueno, me parece que era esperable que se intente generar una cuestión de esa característica, porque está claro que Cristina no es cualquier vicepresidenta. Es una vicepresidenta que fue durante 8 años vicepresidenta, que tiene un liderazgo claro sobre amplios sectores de la sociedad. Fue ella la que decidió que Alberto fuese el candidato a presidente, ¿no? Esto fue así. Ahora, me parece que, conociéndolo a Alberto y conociéndolo a Cristina, van a convertir este hecho en un hecho virtuoso. Van a gestionar virtuosamente esta situación. Alberto va a ser el presidente, va a tomar todas las decisiones que tenga que tomar como presidente de la nación y va a tener una relación con Cristina absolutamente virtuosa. No se va a privar a Alberto de consultar a alguien que fue durante 8 años presidente de la nación. Sería una tontería que hiciese una cuestión de esas características, pero Alberto va a ser el presidente. Digo, viste que acaso... Lo que creo que lo que a mí me parece más importante desde el punto de vista político, más rico desde el punto de vista político, es que hay que decir claramente que el 10 de diciembre del 2019 va a asumir una coalición. Es una coalición política el Frente de Todos. No vuelve el kirchnerismo. Somos una parte de esa coalición política. Una coalición política en donde participan una cantidad de actores y una cantidad de sectores. Y a mí me parece que en los próximos años en la Argentina van a tener predominio las coaliciones. No va a haber en la Argentina de los próximos años un solo espacio político que hegemonice una de las dos posiciones clásicas de la política, oficialismo u oposición. Y yo creo que ahí estuvo gran parte de la riqueza de la construcción del Frente de Todos, y de alguna manera cuando uno escucha esos 12 minutos cuando Cristina anunció en el video que es Alberto, Cristina dice una parte, dice no solamente hay que ganar las elecciones, sino que hay que gobernar. Y hay que gobernar en una coalición de gobierno más grande que la coalición electoral. Entonces está pensando en una Argentina de esas características. Yo digo, imaginemos Cristina, acá en la Argentina teníamos la historia del vicepresidente, se va a tocar la campanita al Senado. Está claro que eso no va a ser Cristina. La va a tocar igual. Va a presidir las sesiones, eso va a ser... Va a ser la función institucional. De eso no tengas duda. Va a ser la mejor vicepresidenta que ha tenido la Argentina, sin ninguna duda, porque no lo he hablado con esto, digamos. No la conozco y sé de la rigurosidad con que se toma cada una de las responsabilidades que tiene. ¿Estás hablando con ella? Sí. Describime el estado. Muy bien está. Está muy bien, muy contenta con la decisión que tomó. Disfruta mucho de las presentaciones del libro. Que hace de su libro, está muy contenta con el impacto que ha tenido su libro. Ha encontrado una forma más coloquial de comunicarse con el conjunto, digamos, ¿no? Vos sabés, digamos, la presentación de un libro con un periodista al lado, periodista escritor al lado, te permite dialogar y te permite no estar siempre en la tribuna, donde quizás el discurso termina siendo de mayor dureza, de mayor rigidez. Me parece que es mucho más flexible. La verdad que se la nota muy bien. Me viene como una curiosidad histórica. Algunos decían, Cristina lo hizo esencialmente por una decisión política. Lo digo todo el tiempo frente a, sobre todo los que pertenecen al kirchnerismo, no vimos nada, yo me equivoqué horriblemente, diagnostiqué pésimamente, sí. La verdad yo dije, Cristina se retiró de la gran política argentina, error, me equivoqué, todo esto. Ella lo hizo por estrategia política. ¿Crees que pesó más esto? ¿Su cuestión personal, su cuestión de confluencia, qué crees que pesó más? No podría determinarlo, ¿no? Pero sí tengo
en términos de peso. Los dirigentes políticos somos seres humanos, digamos, ¿no? Y hay cuestiones personales que obviamente te pesan y te complican más en determinados momentos. Yo lo que creo que ella vio... Nosotros veníamos diciendo ya que queríamos construir una fuerza política amplia, que no era un momento de seguir cavando trincheras, sino de trazar puentes, de que había que construir un gran frente opositor. Yo me acuerdo que cuando reasumí como presidente de bloque, cuando reasumí de diputado, hablé con Cristina, le dije, mirá, le digo, me parece que la estrategia tiene que ser esta. Me dijo, yo estoy absolutamente de acuerdo, no nos peleemos con nadie de la oposición. Nuestro adversario político es el gobierno, tenemos que construir la gran fuerza opositora. Pero era como que no nos creía. Digamos, ustedes dicen todo esto, pero finalmente va a ser Cristina presidenta, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, en el momento que Cristina toma la decisión de no ser ella candidata a presidenta y colocar a un dirigente político que además nos había criticado durante gran parte sobre todo de su propia gestión, digamos, ¿no? Porque Alberto fue 4 años jefe de gabinete de Néstor y solo medio año jefe de gabinete de Cristina, y después fue claramente un dirigente que nos criticaba. Me parece que dio una fuerte señal de que empezaba otra etapa política en la Argentina. ¿Querés presidir la Cámara? Yo estoy cómodo donde estoy, que es el lugar de ser presidente del bloque. La verdad que es una tarea que conozco, que la he desempeñado en diferentes momentos. Estos 2 últimos años me tocó ser presidente del principal bloque opositor, pero cuando fui los años presidente del bloque oficialista, me tocó ser presidente con mayorías claras, con mayorías ajustadas, en minoría, en la época del grupo A, así que estoy muy cómodo en esto, y además reconozco una tradición muy fuerte que hay en diputados, que es que el presidente de la Cámara corresponde a la provincia que mayor cantidad de diputados aporta, que es la provincia de Buenos Aires, así que... ¿Es cantado que es Massa en ese caso? Yo no participé de esa negociación, pero no sería una cosa que a alguien le podría sorprender, digamos, ¿no? Encabezó la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde que yo soy presidente de la Cámara, bueno, salvo el periodo en donde fue Eduardo Fellner, que era un ex gobernador que venía a presidir, pero estuvo Balestrini, estuvo Julián Domínguez, estuvo Emilio Monzó, de diferentes espacios políticos en general hay. Y en el peronismo, en general, eso está, digamos, el presidente de la Cámara de la provincia de Buenos Aires, el presidente del bloque del interior. Pero yo me siento muy cómodo con esto, la verdad que... Imagino que si te lo ofrecen es difícil rechazarlo. Bueno, sí, soy parte de un proyecto político, siempre me he sentido parte de un colectivo. Y esto es así como cuando Cristina un día me dijo, te necesito en el Ministerio de Defensa, mi cosa, y fui al Ministerio de Defensa. Obviamente que así como digo que estoy cómodo en este lugar, si mañana me necesitan o me convocan para otro lugar, en el Parlamento o en el Ejecutivo, estoy a disposición de lo que defina. Retomo algo que dijiste, ¿no? O sea, va a ser un gobierno de coalición. ¿Está mal definir, si gana Alberto, que es el tercer gobierno K? Sí, no va a ser un gobierno kirchnerista. No vuelve el kirchnerismo, vuelve otra cosa. Donde nosotros somos una parte importante. Alberto dice que Cristina puso el 80% de los votos. Somos una parte importante en dirigencia política, en militancia política, pero claramente que es una cuestión más amplia. Y Alberto tendrá, entre otras de sus responsabilidades, además de conducir el país, tendrá que ser el articulador de toda esa coalición, ¿no? De hecho, bueno, está Massa, está... Vos fíjate cómo fue la composición en las cabezas de lista de los 4 principales distritos en diputados nacionales. Massa, del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Pino Solana, acá, de Proyecto Sur en Cava. Marcos Clery, del peronismo en nuestra provincia. Y Eduardo Fernández, del Partido Solidario de Carlos Heller en la provincia de Córdoba. Están los gobernadores, están las distintas organizaciones sociales, está el movimiento obrero. Me parece que es mucho más amplio. No vuelve el kirchnerismo, vuelve otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Es una coalición integrada por la mayoría de los sectores peronistas, kirchneristas, progresistas de la sociedad argentina. ¿Qué lugar tiene la CAM por ahí? Es una organización muy importante. Una organización muy importante
en el kirchnerismo y en general, en términos relativos, diría que no hay otra organización política más importante que la Cámpora en términos generales, digamos, ¿no? Definime ideológicamente la Cámpora. ¿Qué es para vos? Si tuvieras que ver... Peronista. ¿Es el peronismo? Es una organización... Pero viste que ustedes los peronistas son raros. No, pero es una organización peronista con un liderazgo claro, que es el de Máximo, reconociendo una jefatura ineludible que es la de Cristina, pero su formación ideológica es una formación ideológica peronista. Del peronismo que tributa, digo, pues tenés peronismo que desde Puerta de Hierro hasta... Sí, bueno, del peronismo que sentimos que Néstor y Cristina fueron los gobiernos peronistas más importantes después del Perón. ¿Definirías al peronismo como definirías de izquierda, centroizquierda? ¿Corresponde esa categoría? No tengo ningún problema que lo definan de centroizquierda, progresista. No tengo ningún problema. Me siento un ser progresista, digamos, ¿no? Yo creo en el Estado, creo en la educación pública, creo en la igualdad, creo en el respeto, en el derecho de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, creo en la movilidad social ascendente, creo en el derecho al trabajo, creo en la industria. Bueno, si todo eso define un progresista, yo me siento un progresista en esos términos, digamos, ¿no? ¿Qué papel van a ocupar los gobernadores? Digo, Perotti de la provincia de los dos, Mansur, ¿qué papel van a creer? Bueno, Schiaretti en Córdoba. Bueno, Alberto ha dicho que él va a gobernar junto con los gobernadores, así que yo entiendo que van a cumplir un papel más que importante. A mí me parece que es así. Néstor también en el 2003, me acuerdo que tenía una relación privilegiada con los gobernadores en ese momento y seguramente la van a seguir manteniendo. A los que acusan a Schiaretti de no haberse jugado por el proyecto de Alberto, ¿qué decís? Se lo tomó eso con mucha calma, digamos, ¿no? Porque a mí me parece que si hay una cosa que nosotros y como espacio político tenemos que saldar es la relación con la provincia de Córdoba y con los cordobeses. Y los cordobeses eligieron a Schiaretti como gobernador o como líder con una elección enorme, 60% de los votos en las elecciones provinciales. Así que yo creo que nos tenemos que encontrar con Schiaretti. No nos pudimos encontrar en las PASO, no sé si nos vamos a encontrar en la primera vuelta, si no nos encontraremos en la gestión, pero tenemos que articular con el gobierno de la provincia de Córdoba, con la provincia, con los cordobeses, de manera muy importante. Es una provincia, es imposible imaginarse un proyecto nacional Sí, claro. con mucho dinamismo, con mucha potencia, sin que Córdoba tenga un lugar de preponderancia dentro de eso, digamos, ¿no? Es así, además políticamente tiene una historia muy rica, digamos, ¿no? Uno siempre bucea para atrás, ¿no? El golpe contra Perón se inició en Córdoba en el 53. Alfonsín termina ganando primero la interna del radicalismo y después la Nación cuando hace el acuerdo con Línea Córdoba, que era un sector, acordate, del radicalismo cordobés, con Angelós, con Víctor Martínez. Así que a mí me parece que nosotros tenemos que trazarnos un camino de acuerdo. Y vuelvo a decir, no nos pudimos encontrar en las PASO, no sé si nos encontraremos en la primera vuelta, quizás estemos más cercanos en la primera vuelta, pero seguramente, si no en la gestión, tenemos que trabajar junto con Schiaretti y todos los dirigentes del peronismo. ¿Te imaginas dando otra vez el debate? Vos tuviste debate, tuviste 125, un debate como la ley de medios. No creo que eso esté presente. Fue un lindo debate ese. Yo me acuerdo, era un debate que además estaba circulando en las facultades y en las escuelas de comunicación social desde la recuperación de la democracia, ¿no? Me parece que fue muy rico ese debate. Yo me acuerdo de las audiencias públicas que diseñamos y que fueron... Mirá los personajes que fueron a apoyar esa ley de medios. Bueno, Víctor Hugo Morales fue a apoyar la ley de medios. Seguramente ese hecho lo acercó mucho más en sus posiciones políticas. El presidente del equipo de comunicación social del Episcopado de Bergoglio, con Bergoglio, Campanella, fue a apoyar la ley de medios. Adolfo Pérez Esquivel, la verdad que fue un debate riquísimo. Además, después se cruzó una cuestión de poder en el medio, terminó como terminó, pero yo creo que sin ninguna duda que las ideas que estaban puestas en ese proyecto de ley son ideas que tienen que estar vigentes en una democracia. ¿Pero te imaginas que vuelve ese debate? No,
No creo que vuelva a ese debate. No creo que vuelva a ese debate. Creo que en todo caso lo que hay que hacer es, si te tuviese que aconsejar alguna política de medios, es que el Estado tiene que, además de destinar parte no en el sostenimiento, en el aliento de las organizaciones cooperativas, de medios cooperativos, que funcionen medios cooperativos, que hay algunas experiencias, sobre todo en el interior de la provincia, ¿no? En el interior por ejemplo, ahora no me acuerdo, en Villa María hay un diario, que es el Diario de Villa María, que funciona de manera cooperativa hace muchísimos años. Y me parece que esa es una cosa que el Estado puede impulsar como forma de multiplicar voces. A mí me parece que algunas cosas que voy a traer a la mesa pueden parecer frívolas, y creo que lo son, en medio de la crisis económica fenomenal que tenemos. O sea, me parece que el presidente que asuma, y da la impresión que es Alberto, va a tener 2 primeros años de reconstrucción de 35% de pobreza, 50 y no sé cuánto de inflación, el tema de la indigencia y demás. Pero las hago en tren de pensar qué es lo que puede pasar. ¿Te parece que lo de la grieta es un tema, es un tema que está presente, un tema nuestro de los medios que lo hemos instalado, es un tema que debe saldarse? Yo creo que Alberto tiene la enorme oportunidad de refundar esta democracia y de que convertir el debate político, que el debate político en Argentina no sea agonal, no sea terminal. En algún momento nosotros, yo creo que el debate político en Argentina llegó a un lugar en donde no solamente tenías que enfrentar al otro y ganarle las elecciones, sino que tenías que terminar con el otro. Puede ser que equivocado, porque es mi apreciación personal. Tengo fundamentos políticos. Yo creo que el macrismo quiso con el kirchnerismo hacer eso. No solamente ganarle las elecciones en el 2015, sino terminar con el kirchnerismo. Terminar con Cristina como dirigente política y ese tipo de cuestiones. Y a mí me parece que nosotros tendríamos que tratar de aprender a vivir en una sociedad en donde las ideas se defiendan con pasión, pero que exista la tolerancia. Entonces, no tenerle miedo a las ideas del otro, tenerle sí miedo a la intolerancia del otro, por las ideas que yo propuesto. ¿No hubo también una posición agonal en la gestión del kirchnerismo? Probablemente que nosotros hayamos tenido algunas facetas de eso. Por eso digo que quizás en esta nueva etapa Alberto tenga esa posibilidad, digamos, ¿no? Creo que mucho menos atenuada. Nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros en el gobierno de Macri hablábamos como un dirigente, que era un dirigente opositor a nosotros, pero que respetábamos su coherencia, digamos, ¿no? En una mirada de esas características. Pero yo creo que podríamos imaginarnos vivir en los próximos años con una democracia en donde el respeto sea el respeto a tus ideas. Yo compito con vos, tengo competencia electoral con vos, pero no cuestiono tu idea. Mi respeto hacia tus ideas es mi respeto hacia vos. En eso me parece que tendría que funcionar así, y me parece que Alberto en ese sentido tiene una enorme oportunidad, digamos. Yo a veces le digo a los macristas, le digo, ustedes lo escuchan a Felipe González en una sola campana, cuando Felipe habla de las inversiones, pero cuando ven la segunda hoja de los libros de Felipe dice, no, nadie va a venir a invertir a un país donde no haya un sistema político estable. Porque nadie piensa una inversión en 2 días, 4 años, en general, cuando venís a hacer una inversión millonaria en dólares, estás pensando con un horizonte en el tiempo. Y me parece que eso tiene que ver más que con los acuerdos, ni con los programas, ni con cosas grandes, voluminosas, sino que tiene que ver con una cuestión actitudinal, digamos, ¿no? De entender de que en la Argentina existen miradas distintas y que es legítimo que uno que defiende una mirada intente que esa mirada sea mayoritaria, pero que nunca puedas lograr que esa mirada sea hegemónica o notablemente mayoritaria. El 32% de los argentinos que votaron a Macri en estas circunstancias, con estas dificultades económicas, merecen mi respeto. Por ahí yo insisto con esta pregunta, pero que no sé, si se la debería preguntar más al macrismo que a alguien que forma parte del kirchnerismo. ¿No le salió o son esto el macrismo?
No, yo creo que la ideología, que no es el problema del macrismo, mañana se podrá presentar como otra cosa. Creo que los modelos económicos neoliberales basados en el endeudamiento, la desregulación de los mercados, son modelos económicos que fracasan en el mundo. Decime un país, Luis, que aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional pueda mostrar resultados virtuosos. No, alguien... El día que nos impidieron, o una vez que estaba Marcos Peña en el Congreso, se lo planteé. Digo, nómbreme un país que aplicando las recetas del Fondo Monetario pueda mostrar resultados virtuosos. No hay. El ejemplo de Portugal es paradigmático. Portugal gana una alianza de centro-derecha, hace un acuerdo con el fondo, aplica las mismas políticas que aplicaron acá, van a las elecciones, pierden con una alianza de centro-izquierda, sin romper con el fondo, aplica políticas heterodoxas y ahí está creciendo. Y ahora, un ejemplo. Entonces lo que digo es, ¿hasta cuándo necesitamos los argentinos de que nos pasen estas cosas para darnos cuenta que no funciona? No funciona, viejo. ¿Qué cree que te diga? No, vuelvan a la facultad, con todo respeto. No funciona ese modelo. Tienen un problema de restricción externa y como dije recién, lo último que hicieron fue abordar la restricción externa. Si hubiesen tomado las medidas que tomaron el domingo, el miércoles pasado, quizás todos esos gobernadores y todos esos empresarios que hoy no pueden cambiar el dinero que tenían en letras, no lo tendrían hoy y lo podrían haber resuelto de otra manera, ¿no? Lo leí, ojalá pudiera saber dónde, que decía que algunos países que se transformaron en neoliberales lo hicieron habiendo pisado políticas heterodoxas y conservadoras y restrictivas, o sea, construyeron un país absolutamente... proteccionista. Claro, y después se transformaron casi... Una vez que tenés fortaleza, sí hay un economista coreano, creo que habla, de correr la escalera o algo por el estilo. Exacto. Sí, creo que lo trajo acá Emanuel Álvarez aquí. Sí, no me acuerdo bueno, exactamente pero dónde. Es ese economista que explica de que la experiencia, creo que de Corea, es una economía absolutamente cerrada, con un fortalecimiento de la industria, y una vez que te sentís fuerte para competir, abrimos. Pero mientras no te sentís fuerte para competir, lo que haces es defender lo tuyo, fomentar que lo tuyo crezca, fomentar que se lleve adelante el desarrollo del país. Ahí va la segunda pregunta. Si son esto, según tú dices, es esto, vos dijiste un corsé de ideología, están presos de la ideología. Sí. ¿Es por empaque ideológico o por favorecer negocios de amigos? No, yo creo que tienen una mirada ideológica absolutamente equivocada y estoy seguro que han favorecido tipos que se han enriquecido notablemente durante todo este tiempo. Va a haber que ver qué es lo que pasa con los amigos del poder. ¿Cómo funciona la cuestión de la energía? ¿Cómo funcionó el aumento brutal de las tarifas en la energía? Porque la realidad es que, como dicen... Cualquier nombre que se asemeje con la realidad es pura casualidad, digamos, ¿no? Doña Pepa, don Juan, don José, con el aumento de la energía le entregaban la plata a don Nicolás. Y don Nicolás, en lugar de hacer las inversiones para que doña Pepa, doña Rosa, doña José tuviese mejor energía, lo que hacía decía, che, pero mirá la enorme timba financiera que me prestan acá. Me voy allá. A los 70% al 70% y saco lo que tenga que sacar y fugo lo que tenga que fugar, digamos. Lo de Laura Alonso es una vergüenza. Lo que técnicamente no es delito, no haber nunca puestole freno a los conflictos de interés, tener alguien de la Oficina Anticorrupción que te diga, bueno, nosotros a los nuestros no los vamos a investigar, vamos a investigar el pasado, eso se puede hacer en el marco de una impunidad de protección mediática que en algún momento tuvo este gobierno. Que lamentablemente, la verdad es que yo creo que esa protección mediática le terminó jugando en contra al gobierno. Porque leyendo lo que le escribían, o lo que le decían, o la Patria Consultora, dejó de ver claramente la realidad, y la realidad estaba pasando por otro lado. ¿Te imaginás Laura Alonso, los amigos del poder, respondiendo ante la justicia por esta situación? Será una cuestión de la justicia. Y ahí, digamos, porque digo, la justicia, cito siempre al fiscal Delgado, dice, tiene más claro el calendario electoral que los políticos mismos. Te digo, ¿y ahí? Y yo deseo que vuelva al Estado de Derecho, Luis. Yo deseo que la justicia argentina funcione, el derecho tenga lugar, que las decisiones de los jueces estén conforme a derecho,
que exista el principio de inocencia, que esté garantizado el principio de defensa, que tengamos jueces que no sean discrecionales, que tengamos decisiones judiciales que no sean arbitrarias, que todos seamos iguales ante la ley y que el Poder Judicial no tenga hijos condenados. La verdad que creo que ese es el deseo y creo transmitirte exactamente lo que piensa Alberto, digamos, ¿no? En Comodoro Pi, para poner una generalización, porque después va a saltar alguno, pero digo, en Comodoro Pi, como norma, ¿rige el Estado de Derecho o existe la arbitrariedad? No, Comodoro Pi es lo peor que tiene la justicia argentina, salvo algunas excepciones, digamos, ¿no? Excepciones que confirman la regla. Pero además ahí hay otro problema, que yo como no soy candidato lo voy a decir, porque además lo dije cuando era candidato, precandidato. El maridaje corrupto que existe entre los servicios de inteligencia y Comodoro Pi es insostenible. No puede existir lo que existe hoy en ese lugar. Entonces, hay que cortarlo. Yo proponía una cosa, yo decía que hay que cerrar la actual AFI, pero sin duda que ese foro está infectado por todo lo que significa la operación de los servicios de inteligencia. Bueno, a mí me parece que esa es una deuda que tenemos como democracia, digamos, ¿no? El mejor funcionamiento de la justicia, sin ninguna duda, y el tema de los servicios de inteligencia, que Cristina sobre el final de su mandato le dio una vuelta, yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca, porque tampoco entiendo. Mira que fui ministro de Defensa, digamos, ¿no? Digo, existe la inteligencia estratégica militar, que esa conozco porque en realidad tiene un objetivo que es evaluar la evolución del instrumento militar de aquellos países que al presidente de la nación, como un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le interesa. Existe la inteligencia criminal, la que depende hoy de Patricia Bullrich, que es la que está utilizada para combatir o prevenir o desarmar aquellas bandas que delinquen contra la criminalidad común o la criminalidad organizada. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué otro? Claro. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Vos me podés decir, mira, podría existir algo en el área de la Cancillería, de diagnóstico, de análisis, de ver cómo evolucionan los movimientos políticos, sociales, económicos hacia el interior de determinados países. Inteligencia en el sentido que se hace sobre fuentes, es diagnóstico que se hace sobre fuentes públicas, que a veces hay que saberlas analizar y que ese es el arte de la inteligencia, no es la inteligencia el agente 86 que andaba. Bueno, pero entonces, ¿y lo demás para qué está? Y encima que nosotros que Cristina había obligado a que todos los fondos se blanqueen, lo primero que hizo Macri fue derogar ese decreto de Cristina. Y puso al frente del organismo de inteligencia a un señor empresario cuya mayor éxito es transferencia de futbolista, tercerizando una transferencia. La verdad es que eso me parece que hay que mirarlo y mirarlo seriamente, digamos. ¿Te imaginas, digamos, a Macri caminando por Comodoro Pi, correo, blanqueo, esto? Lo del correo es insostenible, ¿no? Y que siendo él presidente, tuvo un ministro que preparó toda una situación como para condonarle una cantidad de pesos que él mismo se autocondonaba. En algún momento tendrá que dar las explicaciones. Me parece a mí que esas cosas, yo no soy un especialista en causa judicial ni tampoco quiero aparecer de esa manera, digamos, ¿no? Pero en algún momento es probable que alguien lo llame. De hecho, hay un juicio que está transitando. Sí, que la fiscal Boquín... Y que la fiscal Boquín y que en algún momento tendrá que dar las explicaciones, pero desde el punto de vista político parece absolutamente no razonable. Sí, digo, el punto de vista de sentido común. O sea, estar bueno, el blanqueo es lo mismo, ¿no? La ampliación por decreto, de lo prohibido expresamente por ley, ¿no? Los dos lugares, bueno, sí. Eso es así. Sí, creo que también en esto hay que construir una ley de ética, o hay que mejorar la ley de ética, y en esa ley de ética el tema de los conflictos de intereses tienen que estar perfectamente establecidos. Y entre otras cosas lo que tiene que estar establecido es la prohibición de que los funcionarios que tengan cuentas offshore o que tengan su dinero en el exterior puedan ser funcionarios públicos. Y me parece que eso tiene
tiene que estar fuertemente presente, ¿no? Vos planteabas el tema laboral, Alonso, que efectivamente Sí. hasta su legitimidad de origen está cuestionada con el tema de derecho y demás. ¿Qué garantías te da que la justicia investigue en serio y que no vuelva a ser el cambio político el patrón para analizar las investigaciones? Yo creo que nosotros lo que tenemos que transmitir... me voy a contestar así. Una vez un alto funcionario del Poder Judicial me dijo, hace un tiempo atrás me dijo, los funcionarios más viejos del Poder Judicial en la Argentina, que funcionan, dicen que no sufrieron tanta presión, que el Poder Judicial no sufrió tanta presión en otro gobierno como no sea en este. Inclusive, mucho más que en los últimos años de la dictadura. Yo lo que creo que nosotros no tenemos que caer en esa tentación. Nosotros tenemos que mandarle una señal al Poder Judicial de que lo que propiciamos es la recuperación del Estado de Derecho, de que tome las decisiones conforme a derecho, que no perseguimos a nadie, que no queremos meter preso a nadie, que no hay ninguna intencionalidad desde ese punto de vista y que menos aún lo que vamos a hacer es utilizar el Poder Judicial para perseguir políticamente a dirigentes políticos opositores. Lo que no nos da la política, no nos dará la política, pero no vamos a utilizar la justicia para tratar de que la justicia nos dé lo que la política no nos da. Lo que sí creo es que hay que poner todo el esfuerzo para que exista ese espacio, que en la justicia vuelva a recuperarse el sentido del derecho y el espacio para el derecho. Ya casi está terminando la gestión de Macri. ¿Cómo crees que va a ser recordado como presidente en la historia argentina? Exceptuando de la Rúa, el peor presidente que tuvo la Argentina de la recuperación de la democracia. No va a haber ninguna calle que se llame Macri, ninguna plaza que se llame Macri, ninguna escuela que se llame Macri. La verdad que lamentablemente perdió la oportunidad de convertirse en un líder de derecha moderno, pero hicieron todo mal. Vos fíjate una cosa, yo lo dije hace un tiempo y como la ola no venía para nosotros me criticaron mucho. Macri es un privilegiado porque fue el primer presidente en democracia que recibió la Argentina no estando en crisis. En 2015 había problemas, pero no había crisis. Alfonsín la recibió de los militares. Menem con la hiperinflación de Alfonsín. De la Rúa con la hiperdesocupación y la crisis de la convertibilidad de Menem. Duhalde y Néstor con la crisis del 2001. Este es el primer presidente que recibe el mandato de una presidenta de un signo político distinto sin que la Argentina estuviese en crisis. Y nos va a dejar una Argentina en crisis. A mí me interesa esta historia, ¿no? O sea, si es que no le salió, que el mundo, ¿viste? Porque el gobierno dijo es el mundo, es la tormenta de frente, etcétera, etcétera, o vos insistís, es el modelo, era inevitable el modelo. No veo ninguna causal, ¿no? Si vos llegaste a un país, no tenías un país endeudado, tenías un problema de restricción externa, sí, está claro, no era un problema de fiscal, era un problema de restricción externa. Podías, si te parecía que la regulación que existía en diciembre del año pasado era excesiva, podías flexibilizarla. Si ves un mundo en donde hay muchísima crisis económica y hay una guerra comercial y el mundo está creciendo a niveles más bajos, casi que apenas igualan su crecimiento vegetativo, ¿por qué mataste el mercado interno? Si ves que hay industrias que venían desarrollándose en la Argentina, ¿por qué le abriste brutalmente, las importaciones? ¿Qué pensabas? ¿Que te iban a prestar indefinidamente porque te llamabas Mauricio Macri, porque eras mercado friendly? Por eso te iban a prestar indefinidamente y fuiste y tomaste deuda y le decía a los gobernadores tomen deuda porque tomen deuda y generaste esto. La verdad es que no veo en dónde le afecta al mundo, digamos, ¿no? ¿Hay algún fantasma de adelantamiento de elecciones o no? Yo creo que ninguno. Primero, nosotros no queremos. Segundo, la Constitución Nacional dice que las elecciones se tienen que realizar 60 días antes de la asunción. de la fecha de traspaso de mandato. O sea que estaríamos
como máximo para adelantarla, modificando la ley que fija el 27 de octubre, el 10 de octubre, 15 días antes, no tiene sentido. Así que no veo ningún escenario de esas características. Menos de adelantamiento de la entrega al poder el 10 de diciembre. A mí me parece que el 27 de octubre al 10 de diciembre entrarás claramente en una transición en donde las cosas van a ser muchísimo más fácil porque ya vas a tener un presidente electo con fecha de asunción, entonces me parece que el escenario va a ser muchísimo más fácil. ¿Las PASO como las conocemos hay que modificarlas? Yo reivindico las PASO, porque antes de las PASO la decisión de elegir los candidatos estaba en la élite de los que conducían los partidos políticos. Con las PASO quedó en la posibilidad de que sea la sociedad que elija quiénes finalmente son los candidatos. Así que yo esa decisión la sigo reivindicando, me parece que es más democrático, que es más participativo, que mejora. Nosotros en la provincia de Santa Fe tuvimos PASO. Macri en el 2015, cuando claro. fue Sanz Carrió. con Carrió y con Sanz, con Carrió y con Sanz tuvo PASO. Quizás visto esta experiencia de esta situación, porque siempre se presentan situaciones nuevas, quizás lo que yo estaría dispuesto a analizar es si no es demasiado tiempo 75 días entre las PASO y la primera vuelta. Quizás podrías hacerlas entre 40, 45 días entre PASO y entre PASO y primera vuelta, con lo cual el cronograma electoral se te empieza 30, 35 días más adelante, pero eso sí me parece que valdría la pena quizás analizarlo, digamos, ¿no? Pero en términos generales, volver al sistema en donde sí, de que los partidos políticos eligen, no me parece que sea lo mejor. Última, ¿lo trataste a Macri alguna vez? ¿Tuviste algún trato, digo, más que el protocolar? Fui 2 años diputado con él, entre el 2005 y el 2007 él fue diputado. Me lo crucé alguna vez, lo saludé, me lo crucé en un canal de televisión, pero hay que decir la verdad, Luisa. Nosotros, durante los 4 años de macrismo, éramos los feos, sucios y malos, el kirchnerismo, ¿no? Nos ponían cuanto más lejos nos tuviesen. Macri en el inicio de su gestión, cuando estaba en el pico de poder, pretendía liderar el oficialismo, cosa que era legítimo, era el presidente, pero también pretendía indicar quiénes eran los dirigentes opositores, ¿no? Acuérdate cuando hablaba del peronismo responsable, el peronismo dialoguista, además, nosotros nos ponía siempre en el borde del sistema, ¿no? Este año, creo que en febrero-marzo, me transmitió, no, era febrero-marzo, me transmitió Emilio Monzó una invitación a acompañarlo al último viaje que hizo a la India. Y yo la verdad que primero no me lo esperaba, teníamos el cierre de listas en la provincia de Santa Fe que cerraban sobre fines de febrero, principio de marzo, y bueno, se lo agradecí especialmente, digamos, ¿no? Pero la verdad es que sobre el final de su gestión empezaron a considerarnos, cosa que es un grave error, digamos, ¿no? Porque la misma sociedad que lo eligió a Macri presidente nos eligió a nosotros como principal fuerza política opositora. Pero iba por esto, ¿te lo cruzas hoy? ¿Qué le decís? No me imagino diciéndole nada, salvo saludándolo, digamos, ¿no? Me parece que lo cortés no quita lo valiente. No debe ser fácil, porque también en esto yo a veces veo a algunos que le pegan a Macri ahora que lo defendieron durante todo este tiempo. A mí no me gusta hacer leña del árbol caído, digamos. Claro. No debe ser fácil los días que está pasando hoy, digamos, ¿no? Si algo, si algún aporte Macri todavía está para hacerle a la sociedad argentina es reconocer que su modelo ideológico, el modelo que defendió, es un modelo que no funciona en este país. Acá. La última, te lo cruzas a Pichetto, ¿qué le decís? Yo tengo una cosa de contradicción mía personal con él, porque durante muchos años tuve una relación afectiva muy
muy cercana, digamos, ¿no? Y siempre sentí empatía, digamos, ¿no? El último tiempo me enojé mucho. Me enojé mucho en términos personales, digamos, ¿no? Por las cosas que decía, las cosas que hizo, cuando los descalificó a Axel de marxista, ese macartismo. En algún lugar me da una cuota de tristeza, ¿no? Porque independientemente de todo, él podría haberse quedado donde construyó su vida política durante toda su vida y hubiese sido siempre un dirigente de referencia, digamos, ¿no? O en algún lugar de referencia. Este salto sin red, si todo sucede lo que va a suceder, que es que no van a ganar las elecciones, que va a perder las elecciones, ¿en qué lugar lo deja, digamos? No me parece que sea... Me parece que él podría haber elegido un mejor final para su vida política. Gracias por venir. No, gracias a vos. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.